4 minutos, bienvenidos a la segunda hora de ampliación de noticias de hoy, domingo 16 de febrero. No falta nada, Omar, para el inicio de clases, el inicio de el colegio para este año 2020, para los estudiantes de primaria, secundaria, también para los chiquititos que por primera vez van al nido. Hemos estado conversando hace un momento nada más con un representante de las academias preuniversitarias y nos contaba cómo es este tema de la preparación de los chicos que dejan el colegio para ir a la universidad, ¿no? A algunos les toma un año en promedio, nos dice, ¿no? Por no hablar ya del costo económico. Ahora, imagínate, estresa pasar del colegio, 17 años promedio, a la universidad. Imagínate el estrés al que también están sometidos los pequeñitos, porque era competencia para lo que antes era muy natural, ¿no? No sé, ese proceso de se le decía jardín antes, luego inicial, bueno, los nombres cambian, pero la competencia ha aumentado también. Carla Sangay es máster en innovación pedagógica y gestión de centros educativos y nos va a contar cómo es este proceso de la competencia y la preparación de los pequeñitos de 2 años, 3 años para ingresar precisamente al nido. Buenos días, Carla. Buenos días. Buenos días, gracias Omar, gracias Ricardo. Bueno, primero contarles un poco, sí es cierto, para los pequeñitos hacen un cambio, el primer cambio definitivamente es de su vida. Dejar la casa, pues. Sí, e inclusive es porque es una separación también de mamá o de la persona con quien vive en casa. Es más, los niños al nacer sufren una primera separación de mamá, entonces esta sería la segunda gran separación para poder ingresar al nido. Entonces lo que se va haciendo es importante acompañar al niño a la edad que ingrese, porque definitivamente las realidades son diferentes, la dinámica de familias también es distinta. Entonces, pero se supone que son 3 años de educación inicial obligatoria. Desde los 3 años, 3, 4 y 5. Claro. Hay niños que van desde más temprana edad, desde el año y medio, 2 años. Sí, es cierto. Entonces es acompañarlo a que puedan llegar al espacio, porque definitivamente al nido donde van. Pero, ¿qué es lo recomendable, Carla? Porque los 3 años son obligatorios, pero Sí. ¿es recomendable separar al pequeñito desde los 2 años, año y medio? ¿No es muy temprano todavía? Son pequeños, sí. Más allá de recomendable o no, es como repetía, es la dinámica familiar. Si bien es cierto, mamá, papá puede trabajar o la persona con la que vive, el adulto referente, entonces ve la necesidad de poder dejar a su niño o niña en un espacio, claro, en un espacio contenido de cuidado. Es más, los llevan desde muy pequeñitos a las guarderías. Sí. Entonces, es precisamente por la dinámica. Acá la labor, en este caso del adulto, es buscar un espacio donde pueda sentirse él tranquilo, él o ella tranquilos, de que el niño y el pequeño está en un espacio donde le dan los cuidados, donde se siente seguro, donde se siente bien. Por ejemplo, para entrar al nido, es más, inclusive desde los 3 años es súper importante de que los papás conozcan el nido, vayan, se investiguen, visiten diferentes opciones y que ellos se sientan seguros. Sí, esta es la opción que quiero para mi hijo. Y luego experimentar con el niño, que el niño vaya, que recorra los espacios, que pueda ver, identificar obviamente que hay cosas que están a su tamaño, porque en casa los adultos pues tenemos todo alto. Entonces, que les permita a ellos generar independencia, porque a pesar de que son pequeñitos, ellos van haciendo cosas solos. A veces el adulto de pronto estamos... Pero les cuesta, ¿no? Por eso es que la imagen clásica es de, sobre todo los primeros días del nido, Claro. los niños llorando, pues, ¿no? Claro, y es importante por eso que el niño, antes del primer día de clases, que pueda ir, asistir a una sesión libre, que pueda ir, aunque esté el espacio Que pueda identificar el lugar donde va a desarrollarse. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Porque también el ver los materiales, al ver la música, por ejemplo, en el espacio donde nosotros estamos, promovemos mucho la música, que puede identificar. Y a veces, Carla, es tan difícil o más difícil para los padres, para la madre, separarse por primera vez de su hijo, de su hija, y pasa, yo he visto que muchas madres se quedan no 1 semana, sino 2, 3, 4 semanas y están ahí acompañando al niño y casi llevando las clases con el niño. Y es que lo que dices es súper importante, porque si bien es cierto pensamos el niño, cómo va a afrontar, pero aquí también es el acompañar al papá. Lo que hacemos es acompañar a los papás, mamá, papá o el adulto con el que llegue, porque precisamente es de repente su miedo, qué va a pasar, no se va a adaptar, y miedos instalados pues vienen ya de Sí, más temor tiene el papá que el niño. ¿Pasa qué? Llega el papá y dice, no, él siempre ha estado conmigo, ¿no? Entonces entra el niño y sin embargo el niño se empieza a adaptar tan rápido que puede estar de pie y el niño pasa
y el papá siente que no me necesita, pero si es un 20 minutos que has estado aquí, por ejemplo. Cada quien se desenvuelve de la forma como va. Claro, eso también, ¿no? Porque no todos los chicos Claro. a esa edad maduran a la misma velocidad, ¿no? Así es. Y lo que importa también es que el espacio donde estén, que puedan respetar el proceso de desarrollo de cada niño. Cada niño puede tener la misma edad, pueden tener diferencia de un día de nacimiento, sin embargo, cada uno tiene un aprendizaje totalmente Una madurez diferente. distinta. Por supuesto, y también acompañar a los papás para que puedan acompañarlo también. Pueden estar durante el niño, como decías, ¿no? Pueden estar 1 semana, 2 semanas. Entonces, aprovechar también ese tiempo, porque no solo el niño se adapta, sino los papás. Porque los papás también en ese espacio aprovechan para hacer otras Pero también hay, actividades. sí, por supuesto, ese es un aspecto importante, ¿no? Es decir, que a veces se recurre a un nido o una guardería porque los padres tienen trabajo y ninguno puede quedarse toda la mañana con el pequeño. Pero también está otra realidad que nos dice que incluso para los nidos ya hay una competencia, hay exámenes de admisión que luego se han prohibido, ¿no? Y eso es también someter al niño a un estrés, porque los padres queriéndose asegurar una educación para el pequeño, van al colegio donde quieren que desarrolle sus estudios y ese colegio ofrece también la inicial. Claro. Y es competencia. Y hay mucha, sí, es cierto, se ha dado ahora actualmente hay mucha competencia, más los niños desde muy pequeñitos ya están postulando para poder ingresar a un colegio, cada vez las edades va siendo más corta y bueno, también depende mucho de lo que quieran los papás, quieran darles, si es llevarlo primero a un nido y luego poder pasar a un Pero ya, ¿qué le preguntas pues a un niño de 3 años para que ingrese a un nido? O sea, ¿cómo los evalúas? ¿Cómo puedes determinar tal niño sí, tal niño no? Es un poquito extraño eso. Lo que mencionas de ingreso es para los colegios, para los nidos. Nidos no. No, los nidos no, porque los nidos son abiertos, pueden estar este año en un nido, si se mudan pueden trasladarse a otro nido, no hay una restricción para poder hacer esa rotación, no hay una cuota de ingreso, no hay un examen de admisión porque son pequeñitos. Este marco sí se da para cuando son colegios grandes, porque entran desde muy pequeños, entran a primaria, secundaria, entonces le hacen otro tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, desde el nido, lo que se hace, por ejemplo, en nuestra labor, le damos mucho énfasis a la parte emocional, porque escuchamos hace un momento en la persona que entrevistaron anteriormente, de que, claro, dan un examen y de pronto los ya adolescentes dan un examen, no aprueban. Entonces, ¿cómo se gestiona? Viéndolo desde el otro lado, ¿cómo se gestionan emocionalmente estos estudiantes que no entraron a la primera, no entraron a la segunda? Entonces, viendo eso actualmente de las personas ya adultas, y más como adultos también, tenemos a veces ese tipo de emociones, eso es ¿cómo lo clave. abarcamos Claro, desde eso es la clave. primera infancia? Entender qué estamos formando entre los 2 y los 5 o 6 años. ¿Qué es lo que se forma principalmente ahí, en esa etapa? La personalidad en este caso, el ser humano, y que se va a ver reflejado cuando es adulto. Por eso, si él no dio examen, por ejemplo, dio examen y no aprobó, por ejemplo, el estudiante que mencionamos anteriormente entró en una academia, se esforzó, pero no aprobó. Puede tener dos cosas. Ok, lo sigo intentando, entonces tiene otra posición, o no intenté. Entonces, entonces de pronto se queda ahí, no lo voy a hacer, ya tengo miedo. Entonces, ¿cómo se puede abordar esto? Desde la primera infancia. El poder ayudarlo, acompañarlo a que él puede, a que el niño o niña puede lograr muchas cosas, desde lavarse las manos solo, que se tomará media hora, 1 hora, pero lo puede hacer solo, él. Así, a su medida. Desde esas cosas, ¿por qué? Porque a veces los adultos andamos corriendo, de repente apurados, entonces desde lavarse las manos, el hecho de no permitirle a él que se tome su tiempo y le lavamos rapidito, se frustra. Y como no nos dice... Y son detalles pequeños que pasamos por alto, ¿no? Sí, y ese es el parte del acompañamiento emocional, precisamente, que vamos haciendo, respetando sus procesos, respetando qué cosas va desarrollando el niño. Porque el niño es aprendizaje y todo lo ve juego a esa edad. Entonces es cómo acompañarlo desde el aprendizaje, también jugando, porque para ellos todo eso es juego, pero sin embargo van aprendiendo durante el tiempo rutinas, hábitos. El aprendizaje en oficios, que es por ejemplo lo que hacemos en el nido, con oficios, sobre todo para que puedan ellos aprender haciendo. Desde ya no es sentarse de repente, escríbela, sino ¿qué estamos haciendo? Elaboramos un proyecto, por ejemplo, ¿no? Desde la textilería, desde la carpintería. A veces decimos, son tan pequeñitos, ¿no lo pueden usar? Sí lo pueden hacer. Aprender a leer, ¿a qué edad?
Aprender a escribir a qué edad. Y no es igual para todos. Y no es igual para todos, pero ya se va reforzando desde el 4, van generando interés, ya. Es más, algunos niños como que ya empiezan a decir, ¿cómo se escribe? Entonces a los 4 años. A los 4 años van generando ya ese interés. A los 5 se afianzando y en primero pues que ya van ya con la escritura y aprendiendo más afianzados con el tema de lectura y escritura, ¿no? Van leyendo también, inclusive se da también un efecto de que pueden aprender a leer, pero todavía no lo pueden, lo leen solamente, pero no lo comprenden. Ahora, entonces, ¿qué debería ser un padre de familia que, por ejemplo, tiene problemas o su niño no se adapta rápidamente al desenvolverse en un nido, llora, no quiere ir, le cuesta? ¿Cómo un padre puede abordar eso? Ya. Primero que experimente los espacios. El primer día va a querer explorar todo y de repente no desprenderse de papá y mamá. Segundo, también lo que podría hacer es también desde casa poder informarle, poder decirle, mira, vas a ir a un nido, qué cosa es lo que va a lograr en el nido. A veces pensamos que cuando es chiquito no podemos o no entender, pero sí comprende. Si le hablamos y le decimos qué va a encontrar en el nido, vas a encontrar nuevos amigos, vas a aprender, qué vas a lograr, vas a jugar, vas a ver otras cosas diferentes, el niño entiende. Tercero, podría ser también, porque cada niño le gusta algo, de repente un tren, un juguete, algo que le genere a él seguridad, porque si empieza a llorar es porque tiene miedo, se siente inseguro de repente. Entonces algo que le vaya dando seguridad al niño dentro del espacio, dentro del nido, que son los más pequeñitos, los de primaria se adaptan un poco más fácil. Y también el poder acompañar, o sea, no compararlo, ¿no? Evitar las comparaciones. A veces decimos, mira el niñito cómo llora, él no está llorando. Mira cómo no llora él, o mira cómo hizo su... Claro, entonces, claro, son esos detalles que nos cuesta a veces ir y despedirse. Es decir, si está llegando a un espacio, a veces lo que el adulto hace es, ya no me dé, me salgo. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando el niño se da cuenta, de pronto dice, me dejaron, porque él no está comprendiendo de que no, ya me quedé. Tiene que hacer. Tiene que ir al trabajo. Es importante decirle, sienten abandonados. Bueno, pero no hay una universidad, o sí es que hay un curso para padres para que puedan superar o afrontar mejor esa etapa. Es el acompañamiento constante, definitivamente, porque venimos cada uno desde aprendizajes diferentes, desde distintas realidades, entonces es ir con lo que vamos haciendo desde el nido Villa Sonrisas, que es donde estamos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Carla Zancay, máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos. Los padres, más que los niños, parece que necesitamos una preparación para enviarlos al nido. 9:16, regresamos en un instante aquí en Ampliación de Noticias.